estos espacios que venimos trabajando en este proyecto llamados Diálogos Descalzos, no obstante no es obligación de que lo estemos, ¿ya? A pesar de que es muy rico estar descalzos, igual es una invitación a eso. Primero decirles que este diálogo, tal como el resto de los diálogos que hemos podido hacer al alero de este proyecto, están siendo grabados, ¿ya? Por tanto entonces les informamos de eso, que para nosotros es súper importante también dejar registro de aquellas sabidurías que aparecen en el diálogo y que han venido emergiendo durante este tiempo. Desde este proyecto, desde la Fundación Manfred Machner, hemos estado trabajando la conceptualización de un dispositivo que nos ha permitido poder tener grandes alegrías hasta este minuto. El dispositivo del diálogo como mecanismo de encuentro, como mecanismo de interrelación, como mecanismo de emerger una sabiduría que de forma colectiva nos permite poder abordar, ¿cierto?, temáticas en torno al agua en cada uno de los territorios en los cuales hemos podido dar vuelta en esta oportunidad. El diálogo como mecanismo de encuentro, la palabra como síntesis de las preocupaciones, de las atenciones, han aparecido en cada una de las instancias en las cuales hemos podido recorrer al alero de este proyecto en los últimos 3 meses de trabajo. La posibilidad de trabajar las temáticas del agua ha sido muy importante también, de manera transversal en las comunas de Panguipulli y Valdivia, por el lado de la cuenca del río Valdivia, así como también en las comunas de Lago Ranco y La Unión, por el lado de la cuenca del río Bueno. Ha surgido de forma transversal el agua como temática y eje de preocupación esencial hoy día en los territorios, cosa que nos debiese llamar la atención. En la región de los ríos tenemos problemas con el agua, ¿cierto? De tal manera de que a disposición pusimos permanentemente este espacio que, como bien lo dice Evelyn, con una impronta horizontal, con una impronta democrática, con una impronta del corazón abierto, nos ha permitido poder conocer de esas preocupaciones y, más importante aún, también conocer de las posibles soluciones, ¿cierto?, comunitarias, soluciones que han podido evidenciar las distintas personas, ¿cierto?, que han sido convocadas y que se han sentido convocadas en cada uno de los diálogos, para desde ahí establecer redes de trabajo que puedan llevar adelante iniciativas a escala humana que desde una perspectiva sinérgica puedan efectivamente atender a las preocupaciones, a las atenciones en torno a este elemento tan vital para la vida. Parados en la idea del desarrollo de escala humana, así como en otras ideas que nos convocan, porque hoy día tenemos la gracia también de poder contar con Antonio en este diálogo, así como también del trabajo de Max Neff y del trabajo de Martin Hoppenheim, así como también el trabajo de tantas otras personas. Hemos podido también reflexionar acerca de las necesidades humanas fundamentales como uno de los pilares trascendentales de la experiencia de poder tener las temáticas del agua en términos de cómo se pueden reflejar, ¿cierto?, recepcionar en torno a los niveles de satisfacción de necesidades humanas fundamentales, así como también la posibilidad de, ¿cierto?, conocer potenciales de articulación, comunitaria esencialmente, y así como también, ¿cierto?, crecer en niveles de autodependencia a partir de esa articulación comunitaria. Esos son los 3 pilares que a nosotros esencialmente nos movilizan en cada una de nuestras acciones como fundación. Poniendo, como bien nos invitaba Manfred, ¿cierto?, a reflexionar en torno a que toda actividad humana debe poner en el centro la vida esencialmente, ¿cierto?, el respeto irrestricto por la vida. Y en eso nos abocamos en estos últimos 3 meses de trabajo, diálogos descalzos, ¿cierto?, cambio climático y el problema del desarrollo en las cuencas del río Bueno y el río Valdivia. Seguimos poniendo el acento en el problema del desarrollo. Es ahí donde esencialmente pusimos nuestra atención también, y es ahí donde esencialmente también se centraron los diálogos,
para poder seguir poniendo en tensión el modelo de desarrollo, como mecanismo de llevar adelante iniciativas económicas, políticas hoy día, ¿cierto?, que ponen en tensión el sostenimiento de la vida en todas sus formas. Este diálogo en particular, que funciona en términos de cierre del proyecto, nos debiese invitar a algunas reflexiones, ¿cierto? Y esencialmente en el trabajo previo al diálogo pudimos confluir en poder trabajar esencialmente el cómo el agua nos organiza o nos invita a organizarnos. No solamente nos organiza territorialmente, sino que nos organiza también en términos del resguardo de la vida, ¿cierto?, que está esencialmente en el agua como forma de poder sostener nuestra existencia, nuestra como especie y del resto de las especies con las cuales coexistimos, ¿cierto?, en este planeta. Cuando el agua nos organiza también, ¿cierto?, en los contextos políticos locales e internacionales que estamos viviendo. Llegamos a este 2026 y estamos recién a 8 con múltiples convulsiones, ¿cierto? Y nosotros localmente tuvimos una interpelación profunda también en las últimas elecciones presidenciales. Cuando el agua nos organiza también ¿cierto?, es una invitación a organizarnos para el resguardo de la vida, el resguardo de nuestras cuencas, el resguardo de nuestras organizaciones, de tal forma de organizarnos como resistencia de los procesos que se nos vienen. Esencialmente es ahí donde está nuestra preocupación como fundación en la actualidad. La invitación es a organizarnos, la invitación es a ver en la fundación también un lugar, ¿cierto?, para poder articular organización, con el agua como tema trascendental en la actualidad. Es por eso que, ¿cierto?, con el equipo, ¿cierto?, nos pusimos en la tarea de poder convocar este diálogo, invitar a Alejandra, invitar a Juan Pablo, invitar a Antonio, para que pudiésemos inicialmente detonar reflexiones. Ocupamos la palabra de la detonación, para poder detonar reflexiones, para poder detonar inquietudes, de tal forma de que a partir de esas detonaciones nosotros también seamos capaces de poder poner en valor, poner en diálogo, ¿cierto?, y que emerja esa sabiduría que aparece en el diálogo, ya de forma libre, de forma abierta. Así que como primera, no sé, invitación al diálogo, me gustaría preguntarle a Alejandra, a Juan Pablo, a Antonio, ¿cómo ven hoy día las urgencias en torno a la organización que esencialmente requerimos para poder sostener la vida en los contextos de crisis climática, política, social, económica, multicrisis, ¿cierto?, que podemos tener en la actualidad? ¿Cómo ha sido su experiencia en torno a esa organización del resguardo de la vida, ¿cierto?, y esencialmente a qué nos podrían estar invitando hoy día a poder articularnos, de nosotros como fundación y como personas, ¿cierto?, ponernos a disposición de esa articulación? No sé, ¿quién de ustedes tres quiera? Me parto un poco para provocar, ¿eh? Mira, yo quisiera decir lo siguiente, o sea, lo que estamos viviendo en este momento, los sucesos, digamos, recientes, después muestran claramente que el intento por, digamos, de alguna manera articular, digamos, de comportarnos de una manera civilizada, por así decirlo, respetuosa, armónica, digamos, toda esa infraestructura, esa institucionalidad que hemos creado, vale hongo. ¿Terminamos claro? O sea, ya está claro. En definitiva. Pero hay unos venenosos. Políticamente Pero claro, no, o sea, para decirlo muy claro, o sea, cuando uno tiene, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en Gaza, y entonces tú te encuentras con que la humanidad en su conjunto está viendo lo mismo que ocurrió en Auschwitz, ¿no es cierto? Ocurrió en todos los campos de concentración, digamos, durante el periodo nazi. Y resulta que lo vemos en vivo y en directo, ¿ya? Y seguimos ahí, impávidos, prácticamente, o sea, obviamente haciendo like y, ¿cómo se llama?, reclamando, firmando manifiestos, etcétera, pero resulta que nuestra institucionalidad no tiene ninguna capacidad para poder dar respuesta. Pasa lo de Venezuela y exactamente lo mismo, vale decir, entonces todas las normas del derecho internacional, esa enorme cantidad de energía humana
dedicada, ¿no es cierto?, a eventos, a encuentros, a cómo se llama, a tratar de producir acuerdos, conferencias, a generar, digamos, incluso institucionalidad y pega para muchísima gente, ¿ya? Y en la práctica no tiene ninguna capacidad, digamos, de poder dar cuenta del fenómeno que estamos viviendo. Entonces uno dice, entonces cuando uno recuerda en algún momento esto que Manfred planteaba, el suicidio colectivo, claro, el suicidio colectivo ya está acá, tiene eso tan instalado. ¿Ya? El problema es decir, a ver, ¿es posible entonces desde el ámbito, de los ámbitos de la institucionalidad construida a nivel internacional, hacer algo? O sea, desde lo macro, lo más macro de lo macro, digamos, que podríamos hacer, algo que generáramos hubiera otras formas de vida, digamos, que realmente aparecieran y estuviéramos aliando con jupiteriano, marciano o otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, definitivamente, cosa que ya no existe, lo más, digamos, el ámbito de mayor posibilidad de expresión. Acuerdos que se establecen incluso de tipo ecuménico entre los grandes, digamos, por así decirlo, los representantes de todas las iglesias del mundo y haciendo llamados, pero llamados que los cuales prácticamente no significan nada. Entonces uno dice, a ver, perfecto. Entonces ese espacio ya aparentemente no funciona. Vamos a un espacio entonces en la escala más reducida, o sea, los acuerdos, por así decirlo, llamémoslo de tipo continental, o sea, las cosas que tenemos, ya no es la Naciones Unidas, sino que pensamos en términos de la OEA. Tampoco. ¿Ya? Y llegamos al país y estamos en lo mismo. Entonces uno dice, a ver, entonces, ¿cuál es la escala de lo posible? O cuál es la escala de actuación, digamos, en la cual es posible que podamos hacer algo. ¿Ya? Y entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente, o sea, mira, a mí me tocó conocer hace varias décadas atrás una comunidad que quedaba distante más o menos 200 kilómetros, una comunidad mexicana, en unos 200 kilómetros de cerca de Dolores de Hidalgo, como 200 kilómetros de Ciudad de México. Entonces estuve allí que tenía sinuosidades, digamos, el terreno, de manera que podría perfectamente estar lleno de, porque su problema era el agua, problema lleno de, digamos, tranques. Y yo de vez en cuando se podría perfectamente almacenar agua. Y constitucionalmente en México, la gente que vivía allí, esta población, digamos, fundamentalmente los habitantes originarios, no pueden y no tienen derecho a hacer uso del territorio para efectos de poder proveerse de agua. Porque toda esa agua está reservada al abastecimiento entonces de Ciudad de México. ¿Ya? Otra, digamos, de alguna manera, tipo los cánceres que construimos los seres humanos, o sea, la ciudad, digamos, más invivible del mundo, en términos de que uno, la Ciudad de México, y tú puedes hacer una sola cosa en el día, porque uno no puede ir a ver a un amigo o ir al médico, o vaya al médico o vaya a ver al amigo, porque en definitiva no es posible. Entonces te digo, entonces uno dice, bueno, frente a eso, yo creo que aparece como con más lucidez que el espacio entre lo cual, por lo menos, a ver, no sé si podremos de alguna manera resolver el problema de la humanidad. Pero la respuesta que yo me doy es lo siguiente: de alguna manera podemos alcanzar niveles de felicidad deseable, posible, en los espacios locales. O sea, para mí esto es un llamado claro a que solamente en ese espacio, en el espacio del reconocimiento mutuo, en el espacio, digamos, del territorio que uno conoce, que reconoce, en el cual se siente parte, solamente es posible allí, de alguna manera, alcanzar esas pretensiones, esa búsqueda de felicidad humana. Porque parece que la felicidad humana, así ese como concepto abstracto, parece que no tenemos capacidad con eso. Eso es como a provocar. Eso nomás. Eso nomás. Bueno, respecto a lo que planteaba Antonio, desde el punto de vista jurídico del derecho, el derecho internacional es derecho blando, así se conoce, no es derecho exigible. Son más bien normas de conducta que dependen mucho de la conducta humana. Si hay alguien con delirios de poder, más allá de eso, es perfectamente posible. Ahora, respecto de las posibilidades de la felicidad, yo comparto la escala local que nos plantea el desarrollo humano y que nos plantea la vida y, en mi caso, la experiencia. Yo, a propósito de lo que primero planteaba Boris, hay dos grandes ideas que yo quisiera compartir. Una que
evidente, ¿no? Pero que vale la pena mencionar, porque Juan Pablo puede hablar muchísimo más que yo al respecto sobre la centralidad del agua en la vida. Hace poco, no sé si ustedes saben, si no saben, les cuento, es importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado sacó una opinión consultiva, la más importante, sobre cambio climático. Los estados, una de las competencias que tiene la Corte Interamericana es dictar opiniones consultivas sobre temas. Y los estados de Colombia y de Chile le hicieron una pregunta a la Corte Interamericana respecto de las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos frente a la emergencia climática. Reconociendo la crisis climática, bueno, ¿qué pasa con qué hacemos con los derechos humanos, ¿no? Fue todo un movimiento, fue muy grande, fue muy importante. La Corte abrió la opinión. Cualquier persona podría haber presentado un documento escrito o no escrito, porque no había ninguna formalidad. Y desde la Defensoría nos dimos la tarea de participar en algunas que fueron observaciones que fueron conjuntas, colaborativas con otras organizaciones, pero nos hicimos cargo de una central que nos dimos cuenta de que faltaba, y era el agua. Y faltaba que se mencionara desde Chile, porque nuestra institucionalidad, dictadura mediante, la privatizó. Somos lamentablemente ejemplares en ese sentido, y por lo tanto era nuestro deber. Yo fui a Manaos a darle la opinión nuestra a la Corte en el sentido de, mire, esto así es en Chile, está privatizada el agua, y esto es lo que ocurre cuando está privatizada el agua. Y fíjese usted que los camiones aljibe, que no es sequía, es saqueo, que si bien hay gran sequía, que incluso nos llega hasta acá, ¿no? Hay sequía aquí también en la región de Los Ríos, a pesar de todo lo que llueve, de lluvia, hay sequía igual. Y hay una mala repartición del agua, y hay un problema de escasez hídrica, pero que responde, además de una cuestión concreta, práctica de la sequía y del cambio climático, sobre todo una cuestión institucional. O sea, el ordenamiento jurídico chileno lo permite y lo profundiza. Entonces, eso está en una alerta, porque la Corte Interamericana no va a cambiar la institucionalidad chilena, pero sí la puede usar como ejemplo para tomarlo en consideración. Y bueno, la opinión consultiva se dictó a fines del año pasado, a septiembre creo, por ahí, y plantea, yo se las muy recomiendo, hay un documento ejecutivo que es muy sencillo de leer, se los muy recomiendo si no lo han visto. Es el instrumento más importante del último tiempo en materia del derecho internacional de los derechos humanos ambientales y climáticos. Y yo rescato al menos dos ideas centrales fundamentales. Una, que es súper importante, pero que no es lo central en esta conversación, por eso la voy a mencionar primero, es la importancia de las personas defensoras de la naturaleza. Hay un estatuto específico, tenemos el Acuerdo de Escazú, pero además la Corte reconoce que las personas defensoras de la naturaleza somos personas importantes, requerimos un estatuto de protección, estamos muy en riesgo. Latinoamérica es la región, la actividad más riesgosa, es contraintuitivo, pero lo más riesgoso que se puede hacer en Latinoamérica es defender la naturaleza. Cuantitativamente es el motivo por el que más se mata en esta región. Entonces, la Corte Interamericana plantea esa idea de manera muy concreta, muy efectiva. O sea, hay una relevancia de las personas que defienden la naturaleza, y gracias a ellas tenemos lo que tenemos. O sea, las cifras respecto de los pueblos originarios son centrales. O sea, la biodiversidad que nos queda, el 80% de la biodiversidad que todavía se protege porque está de alguna manera vinculada con formas ancestrales de habitabilidad. Esa es una idea. Y la otra idea, y aquí vuelvo a lo evidente, ¿no? Es la centralidad o la interdependencia que tenemos quienes habitamos el territorio con el territorio mismo. Y ahí medio ambiente, naturaleza, entorno, ambiente, ecosistema. El nombre que usted le quiera poner, el aire que respiramos, el arbolito que nos da la sombra, de eso dependemos. Y por lo tanto, las políticas públicas deberán estar centradas también en proteger eso que está al centro, porque de eso depende la supervivencia de las personas.
Así que al final, si fuéramos sumamente antropocéntricos y nos centráramos solamente en lo humano, bueno, de todas maneras es importante defender y cuidar y proteger esto que nos sostiene y que nos da la vida. Y ahí el agua está al centro, porque nos organizamos en torno a cuencas, porque nos vamos a vivir a orillita de río. Bueno, ahí hay problemas de ordenamiento territorial que son harina de otro costal, pero en general los seres humanos buscamos el agua, porque de eso dependemos, porque somos agua y necesitamos agua para vivir. Y la segunda idea complementaria a esta que yo quería compartir en esta primera intervención es que aquí en la región de los ríos, bueno, no está el gobernador, pero está el asesor para que también me parece importante compartir esta idea con las autoridades. En esta región, yo soy santiaguina, me vine para acá pensando también en esto, en que esta región es pionera. Para mí esto es una del ambientalismo del siglo pasado, a propósito de lo que ocurrió con los cisnes, el desastre químico del 2004 por el abuso de Celco. Se generaron marchas y aquí llama mucho yo soy defensora y trabajo con comunidades en distintas partes, y aquí es muy grato porque la comunidad, más allá de diferencias naturales, parte de la diversidad, es muy evidente y es muy grato y es muy cómodo que la ciudadanía y el sentido común está por la protección del río, por la protección de la cuenca, por un desarrollo que sí sea a escala humana, aunque quizás implícitamente, pero vinculado con el turismo, vinculado con formas de vida ancestrales. Es lo que estamos defendiendo, por ejemplo, en la norma secundaria de calidad del agua. Yo estoy representando a comunidades que se hicieron parte en el proceso para defender la norma con el argumento, porque quienes se opusieron a la norma son empresas que se benefician de que no exista norma, que usan el río para contaminar. Entonces nosotras generamos una estrategia de manera tal que empresas económicas que generan riqueza económica, pero que tienen un desarrollo armónico, que se benefician de un mayor estándar de protección del río, también defienden el río, y es manifiesto que hay formas de desarrollo social, económico, que hay un principio del desarrollo escalomana que a mí me hace mucho sentido. O sea, la economía es un subsistema dentro del sistema global, y eso la gente aquí lo tiene muy claro, incluyendo las autoridades, y eso me parece que siempre hay que reconocerlo y hay que cuidarlo, porque sobre todo con el momento político nacional y global está todo en riesgo. Y aquí está esa posibilidad que planteaba Antonio de habitar los espacios más concretos, más territoriales. Bueno, justo llegó. Hola, ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy buenas tardes. Gusto de saludarles. Estaba elogiando a las autoridades. Hablando de Roma, luego a Soma, decíamos. Estamos en la cruz. Estaba hablando de lo beneficioso que es cuando las autoridades también se comprometen con un desarrollo que es amigable con el cuidado de los ecosistemas y por lo tanto con los derechos humanos y el cuidado de la vida, que en ese sentido aquí es ejemplar. Sí, claro. La invitación de reflexionar localmente, ¿cierto? Y la potencialidad que puede tener, en este caso, una región que efectivamente mira la organización social en una alianza profunda e intrínseca con la naturaleza, siempre tiene una potencia. Pero en ese sentido también se nos hace preciso poder identificar que nuestra relación, ¿cierto? Con el mundo más próximo, ¿cierto? Con este país que toma un rumbo político sospechado en estos tiempos, ¿cierto? Y un mundo global que aún más profundiza también, ¿cierto? La política de lo absurdo y definitivamente de la política del genocidio, ¿cierto? Nos pone en tensión efectivamente a lugares como la región de los ríos, con cada una de sus comunas, porque
la interacción no es solamente, ¿cierto?, a espacio local, sino que se da con el conjunto completo. En ese sentido, Juan Pablo, respecto a lo que tú también has podido ir trabajando durante tu desempeño de activismo, ¿cierto? ¿Cuál es la mirada con la cual nos puedes también aportar hoy día al diálogo, a la discusión? Y esencialmente también a ver si por ahí hay algunas luces de trabajo de organización en torno al agua. Luces y sombras. Buenas tardes. Bueno, no había llegado. Yo estoy un poquitito espantado con la situación global, nacional. Estoy bastante espantado y bastante frustrado, la verdad. Porque con mucha gente, muy potota, hombres y mujeres, hemos hecho un trabajo fenomenal a lo largo de décadas. Encuentro que hemos hecho un trabajo brillante. Incluyo todo esto, la fundación, Sara Larraín, si no quiero nombrar, pero son muchos nombres, pero mucha gente que ha estado trabajando por el bien común desde hace mucho tiempo. Y a mí me impresiona un poco que estemos en el punto que estamos hoy, en Chile, en la región y en el planeta Tierra. Y fíjense que hoy día, para provocar, como decía Antonio, voy a provocar, hablando de las aguas, tenemos un presidente electo que dice que las aguas de los ríos se pierden en el mar. Y lo dice desfachatadamente. Porque antes esa frase la inventaron gente de Endesa, es decir, explotadores de ríos, explotadores de las aguas, que crean una racionalización para justificar su explotación, ¿ya? Entonces, eso lo decía Endesa, lo decía gente de la Sociedad Nacional de Agricultura, los Aristidas, hay que ponerle apellido a esas cosas, Juan Sutil, que ya era el gran industrial, agroindustrial. El agua de los ríos se pierde en el mar. ¿Y qué pasó? Que nosotros empezamos a intervenir en seminarios, online, lo que fuera, y entre comillas, nosotros somos pacifistas, no somos absolutamente por la no violencia, absolutamente, pero empezamos a funarlo con buenos argumentos y dejarles muy claro que realmente decir eso era hacer gala de una ignorancia supina. De hecho, Piñera también lo dijo en uno de sus discursos de mayo, también lo dijo, desde arriba del podio en el Congreso dijo eso. Y eso demuestra que no entiendes nada del ciclo hidrológico y que no entiendes que los ríos alimentan los bordes de los ecosistemas costeros, los mares y los océanos. Porque los ríos están aportando los nutrientes, que son los sedimentos orgánicos, pero también los sedimentos inorgánicos, como el sílice, sin el cual no pueden existir las diatomeas, que son el primer eslabón de la esfera trófica, porque cadena trófica es una expresión mala, antigua. Nada es lineal y en cadena en la naturaleza, todo es esférico, en esfera, las relaciones son todas esféricas. Entonces, que un presidente de la República no entienda eso, el ciclo hidrológico, y no entienda que los ríos, sin los ríos se desploma el metabolismo de los mares y océanos, es algo aterrante. Y este señor, recién electo, lo dice. Porque esa gente, los otros que mencioné, dejaron de decir esta frase porque se dieron cuenta que estaban diciendo una estupidez y dejaron de decirla. Sin embargo, este presidente electo lo dice desfachatadamente. Y cuando lo ungieron, yo no soy político, no estoy en ningún partido político, cuando ungieron a José Antonio Kast como candidato de los republicanos, él dijo, entre otras cosas, los ambientalistas radicales le quitan el pan de la mesa a los trabajadores. Es otra frase de oro. Entonces, realmente se fijan, estamos en un problema de que una persona así, si no es nada personal, no es animosidad personal. Una persona así llegue a ser nuestro presidente es algo realmente, a mí me lo encuentro aterrante y lo encuentro sorprendente, es como volver a edades oscuras. Es como que estuviéramos yendo para atrás, ¿entiendes? Y justamente por eso lo dije primero, habiendo tanta gente en todo el mundo, y yo tengo el privilegio, por ser ecologista y la campaña de defensa del Biobío, la campaña No Alumisa, la campaña Patagonia sin represa, que fue una victoria total, de estar metido en una red global. Nosotros estamos involucrados en una red global. Yo sé que hay millones de billones de seres humanos trabajando por el bien común y trabajando por tratar de defender la naturaleza de la cual somos parte. Por lo demás, no estamos afuera, ni somos superiores, ni nada. Pero a nivel macro, a nivel de las naciones, estamos devastando la biosfera. Estamos devastando la biosfera. Estábamos recién hablando con Alfredo, 60-70% de los arrecifes de coral de todos los mares tropicales del mundo muertos, inertes,
grises, muertos. 50, 60, las cifras varían, pero entre 35 a 60 de todos los bosques y selvas del planeta Tierra destruidos. Y el tema es que no paramos, el tema es que seguimos. Y yo digo, se fijan estas cosas, aquí hay jóvenes, hay niñas, niños y todo. Sin embargo, hay que decir esto, hay que ponerlo en el tapete, no porque uno es negativo, no porque uno es pesimista, al contrario, yo no soy ninguna de esas dos cosas. Tengo, como dije, 6 hijos, tengo nietos, la vida la encuentro alucinante. Y fíjense, creo que conozco demasiado bien el potencial maravilloso, extraordinario del ser humano. Entonces me frustra que estemos en esta oscuridad cuando podríamos tener este planeta y la humanidad como llena de luz y el planeta como un vergel, porque podríamos. Sin embargo, estamos haciendo todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Y qué es lo que nos pasa en la cabeza? Porque esta cuestión es mental, es cultural, es algo que está aquí. Y es un problema con la educación, con la incultura, con la ignorancia, con la inconsciencia. Todas esas palabras, por ahí va la cosa. Y fíjense, después de tantos años trabajando, yo veo algo que es muy importante. Estoy un poco chancareado, les advierto, porque estoy con una muela haciendo una cita en este instante, desgraciadamente con analgésico, lo siento, pero estoy un poquito aporreado. Pero yo veo, fíjense, que las megalópolis son una trampa. Son una trampa. Las ciudades, las grandes ciudades, se han transformado en una trampa. Nosotros arrendamos un departamentito ahí en Santiago, en los bajos de Ñuñoa, así que, y conozco, nací en Santiago, o sea, conozco muy bien y he estado en Nueva York, y viví en Toronto, y he estado en Ciudad de México. Es impresionante realmente. Son como 25 millones de seres humanos, como decía Antonio en este momento. Algo pasó con la ciudad. Y esto de vivir en el cemento y que nadie conoce a nadie en estos edificios inmensos, no hay comunidad. Saben que en el edificio donde arrendamos este departamento es gigante, 2 alas así, en los bajos de Ñuñoa, no hay un día del edificio en que la comunidad salga y hay unos jardines bastante grandes, no hay un día del edificio en que salga toda la gente de estos departamentos, este termitero, perdonen termita, y que se conviva por un rato, que se haga una fiestecita, que no existe el día del departamento. Y fíjense que en la ciudad pasa algo que es muy grave, que parece, no es que es una ilusión, sino que ocurre que la plata es lo único que importa. Porque no es el sol que te da la energía, que te da al final la electricidad, es un subproducto al final del sol, sin lugar a dudas, todo, ¿no? Es un subproducto del sol, ¿te digas? Entonces, no, en la ciudad pareciera, y llega a ser verdad, que tú no tienes plata, no tienes electricidad, no tienes gas licuado, no tienes agua. Fíjense, el otro día se nos olvidó pagar 2 cuentas, 2. Se nos olvidó. Nos cortaron la luz. En la víspera de Año Nuevo tuvimos 11 horas sin agua. Alejandra, ¿cómo puede suceder una cosa así? El agua, derecho humano fundamental, y viene una empresa, manda a un señor, ¡juic!, te corta la llave y te quedas sin agua. Hacían 35 grados de calor, ¿te cachai? La víspera de Año Nuevo, estábamos sin agua en el departamento. Que son los baños, que es la ducha, que cocinar, que todo, cortaron el agua. Salimos corriendo a pagar y pasamos 11 horas, a pesar de ya tener la cuenta pagada sin agua, porque no llegaba nadie a dar el agua. Entonces, insisto, aquí hay un fenómeno incluso como epistemológico. ¿Fijas? Tú no tienes plata en la ciudad y no tienes nada. Y no tienes educación, y no tienes ISAPRE o FONASA, no tienes salud, no tienes nada. Entonces se nos olvida que es el sol que da la energía, que es la Pachamama que nos da el agua, que llueve, que la nieve. Se nos olvida en las ciudades que es la tierra la que produce los alimentos y no el líder, que de hecho es de Walmart, de los Walton de Estados Unidos. Entonces yo creo que las ciudades están teniendo un impacto en la mente de los seres humanos. Y fíjense, este edificio donde estamos nosotros, tenemos otro edificio al frente con una calle de distancia entre un edificio y el otro, nada más. No les explico las veces que vemos a personas duchándose en pelota todos los días. Yo estoy haciendo mi chikung ahí en el living y hay un caballero bañándose desnudo, hay una señora bañándose en pelota. Es la cosa. Y me verán a mí en pelota también. Yo trato de no hacerlo. En el baño me he visto, ya. No quiero mostrarle mis partes arrugadas a nadie y colgantes a nadie. Es una situación muy extraña, pero llegada a las 7 de la tarde, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a prender las pantallas gigantes. Las pantallas gigantes. En todos los departamentos. Y empieza esta pulsión. Que son las imágenes de los colores en la tele iluminando estos departamentos en la penumbra.
Fíjense la imagen que se me viene a mí a la cabeza, las personas voluntariamente le abren el ojo de Saurón, del Señor de los Anillos adentro de tu departamento. Y te entra este chorro de cuestiones raras, las noticias que no son neutras, y el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en la ciudad está generando esta ecopatía, esta desconexión mental, cultural con la naturaleza. Y se nos olvida que somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Para terminar nomás, esta primera intervención, fíjense que al final, y Manfred Max Neef de por medio y todo esto, la madre de todos nuestros males son los modelos de desarrollo. Y en particular este modelo de desarrollo que ha gestado, no sé cómo decirlo, la civilización occidental, por decirlo, son súper ambiguos todo esto, y que se globalizó, ¿se fijan? Que es estrujarnos a nosotros mismos y a la naturaleza para juntar capital, plata. Y fíjense que en esta mirada hay un elemento, hoy día el cobre en Chile está a un precio nunca visto, ¿sabían ustedes? $6 la libra. A Ricardo Lago le tocó a 0,78. Un poquito después le estaba a 3, ahora está a 6. O sea, al señor Cast le toca un super ciclo del cobre. Fíjense, más encima, es insólito. Bueno, entonces, y esta cuestión de la minería. ¿Por qué, les pregunto a ustedes, yo tengo una parte de la respuesta, ¿por qué tanta minería en este mundo? ¿Cuántas veces, Alejandra, yo, otros, hemos escuchado de comunidades indígenas, de comunidades locales, la minería nos está matando? No es una frase mía, es frase de comuneros, de personas de la tierra. La minería nos está matando. ¿Y por qué tanta minería? Es que tenemos unas ollitas de acero y tenemos unos cuchillitos, en el mejor de los casos, ollas de acero. No hay que tener ollas de aluminio, no hay que tener teflón, ojo, cancerígeno total. Entonces, en el mejor de los casos, acero, qué sé yo. Pero es insignificante comparado con lo que está consumiendo hoy día la guerra. ¿Por qué creen ustedes que el cobre está a $6 la libra? Porque en un tanque van 300 kilos de cobre, porque en el portaaviones van no sé cuántas toneladas de cobre, porque en el cazabombardero los circuitos son... Es la guerra que está provocando el boom del cobre. Y el señor... El helicóptero. Y el señor... Solo para refrescarse la memoria. Y el señor Máximo Pacheco, durante el gobierno de Gabriel Boric, ecologista, ¿qué es lo que hizo? ¿Se dieron cuenta? Consolidó la sociedad entre Codelco y estatal. A usted le preguntaron si queríamos que Codelco se asociara con Sokimich. Yo no quisiera, lo hizo. Estaba asociado hace rato, pero ahora consolidó una tremenda alianza de Codelco con Sokimich. Pero además, está aliado con Anglo American, los bronces encima de Santiago, destruyendo los glaciares, de un proyecto de hecho que controla Codelco junto con Anglo American. Se asoció con Glencore y se asoció con Río Tinto para explotar, entre otros, el salar de Maricunga, ¿no es cierto? Y el salar de Atacama con Sokimich. ¿Saben ustedes qué es lo que hacen estas tres empresas en particular, Anglo American, Río Tinto y Glencore? ¿Cuál es su giro de negocio? Venderle minerales metálicos, no metálicos y tierras raras a la industria armamentista europea. Eso es lo que hacen. Ese es su negocio. Y Codelco, o sea, el Estado de Chile está contribuyendo a llevarle minerales a la industria armamentista europea. Y Trump obligó a 27 naciones europeas, 26 de hecho, porque España está media rebelde, a subir el gasto militar a 5% del PIB. No tuvo que torcerles mucho el brazo, de hecho, porque el negocio de la guerra es el mayor negocio de la humanidad hoy día. Entonces, ¿se fijan? Este es el problema de fondo de la humanidad. Y muy poca gente se atreve a decirlo. Porque parece que fueras radical, porque parece que fueras negativo, parece que estáis loco, o parece que no sé qué es lo que te fumaste. Una cuestión muy loca. Le digo, nuestros colegas, con los que mencioné, Sara, Flavia, qué sé yo, no se atreven mucho a enfrentar este problema. Hablar contra el modelo de desarrollo o criticar la minería per se, tenés que estar un poquito loquito. Es como políticamente incorrecto. Y ese es el problema de fondo de esta devastación de Chile entero. Lo que está detrás son todos los sectores extractivistas, pero empezando con la mega minería. Y detrás está la pesca industrial que está acabando con todo, y después están las plantaciones. Yo no puedo creer que vuestra Valdivia, si ustedes la miran de ese avión helicóptero,
está rodeada de un océano de eucaliptus. Concepción es una isla al medio de un océano de pino, Osorno también. Y si no son pino y eucaliptus, es avellano europeo, que es la moda ahora, o nogales, o cerezas, lo que sea. Las regiones del sur de Chile están devastadas. Ñuble es algo, acabo de cruzar en diagonal. No hay un árbol nativo, estoy exagerando, pero un árbol nativo en Chile. Es una cosa impresionante y no lo decimos. Nadie lo pone sobre el tapete porque es incómodo, se fijan. Y cuando tú destruyes el ecosistema, ¿qué es lo primero que se va, Alejandra? El agua, las aguas. Si el bosque es lo que mueve las aguas, de hecho toda la biodiversidad, porque los 5 reinos de la biosfera somos todos hechos de agua. Somos nosotros los que movemos el agua. Entonces, digo, el problema que tenemos es realmente muy serio. Y estamos muy lejos. El 59% de la población de Chile hoy día, en particular todo el sur de Chile, votó por Kast. Un señor que dice que el agua de los ríos se pierde en el mar y que nosotros somos la plaga de los ecologistas. Y en todo el sur de Chile, mayoritariamente, votó por el señor José Antonio Kast. 7 millones. En términos de provocar, por ahí va. Por ahí va la cosa. Bien, sí. Nos gustaría en este minuto que de las detonaciones pasadas, ¿cierto? Emergieran también las reflexiones que cada uno de nosotros tenemos y traemos a este espacio. No sé quién se aventura primero. Cristian, por favor. Quería conversar igual, gracias a todos por venir. En el 2010 escribí un proyecto, mira, de nuevo. Ya. En el 2010, la verdad, a finales del 2009, escribí un proyecto que se llamaba Cuando el agua obliga a organizarse. Y me tuvo los próximos 4 años viajando por distintos lugares y conociendo experiencias. Era un proyecto que estaba centrado justamente en la cuenca del río Valdivia, donde estudiábamos toda la cuenca desde la cordillera al mar, ¿cierto? En nuestro foco de proyecto, pero además se complementó con estudios de cuencas hidrográficas en Brasil y con estudios de cuencas hidrográficas en Colombia. ¿Por qué lo hacíamos? Porque básicamente queríamos hacer una comparación en la gestión del agua, gestión integrada, participativa del recurso hídrico, GIRT en su momento, ¿no? Y estos 3 países tenían el eje que en el caso de Brasil tiene una gestión pública del agua, ¿no? El caso colombiano tiene una gestión público-privada y en el caso de Chile es una gestión 100% privada. Y no solo privada, porque nosotros tenemos concesiones de agua entregadas a perpetuidad, así como también territorio minero, o sea, tenemos concesiones mineras, concesiones de agua entregadas a perpetuidad. O sea, ¿cómo se va a resolver esa perpetuidad? Es un gran tema, ¿cierto?, que vamos a tener que enfrentar como país, como territorio, como región, ¿cierto?, que tiene que ver una parte con eso. La otra, y uno de los aprendizajes, la verdad, de poder mirar esto fue básicamente que nos encontramos frente a 2 miradas, la verdad. Una mirada que observa la naturaleza, observa el río, observa las aguas y ve una continuidad de la existencia humana y de la reproducción de la propia vida humana. Y otra, ojos que miran en la naturaleza, en las aguas, un medio de lucro, o sea, de transformar, ¿cierto?, naturaleza en plata. Y sustentado muchas veces en criterios muy técnicos, ¿no?, que pierden de vista las relaciones con el agua que tenemos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí en la región de Los Ríos, ¿cierto? Aquí mismo en la región de Los Ríos nosotros tenemos localizado el aeropuerto de la región de Los Ríos en un sector que se llama Aeropuerto Pichoy, ¿ya? El sector de Pichoy que ustedes deben identificar y toda la cosa. Y normalmente uno de los grandes problemas que tiene el aeropuerto Pichoy es que los aviones no pueden aterrizar y
no pueden despegar porque normalmente en las mañanas hay mucha neblina o por las tardes hay mucha neblina, entonces a más de alguno que llega a Valdivia le ha pasado que viene aterrizando y ¡pum!, el avión sale de nuevo y se levanta, ¿no? El aeropuerto ha sido diseñado con tecnología y con criterios técnicos, pero yo le voy a preguntar, ¿ustedes saben lo que significa Pichoy? ¿Tienen idea de lo que significa Pichoy? Bueno, fui a preguntar qué significa Pichoy y justamente significa niebla, humo denso. Y está al lado de un otro sector que se llama Tralcao, que viene del mapuzungún Tralcán, que quiere decir sonido de rayo, reventar el rayo y el cuetazo, ¿no? Entonces, de cierta manera, hay una racionalidad que niega, ¿cierto?, unas formas distintas de relacionarse con la naturaleza. Y nosotros no queremos ver eso, ¿cierto? La toponimia, que significa aprender de lo que ese lugar, si por alguna cosa se llamará así. Entonces uno debería partir, el primer criterio técnico es saber la toponimia del lugar, ¿no? Porque para saber dónde puedo localizar o no. Y por otro lado, bueno, como nos convoca el desarrollo a escala humana, es importante pensar de que uno de los últimos libros que produjo Manfred en vida y que escribió, ¿cierto?, lo hizo en conjunto con un físico, y se llama La economía desenmascarada, ¿no? Y en La economía desenmascarada, la hipótesis del libro es que justamente ya en el 2015-2016 el capitalismo se había sacado la máscara, ¿no? Estaba actuando a destajo, por así decirlo, y hoy día lo estamos viendo eso de manera muy evidente, ¿no? Muy clara, muy sin máscaras. Pero lo pueden tener acá. ¿Ah? Eso lo pueden tener acá. Claro, eso es lo bueno de tener atrás. Pero eso también en el escenario muy global y muy nacional, porque por otro lado, lo que descubrimos y aprendimos mucho de las comunidades era que hay una gestión igual participativa del agua y hay una forma de organizarse en torno al agua que no depende mucho de este sistema y de este modelo. De hecho, descubrimos, por ejemplo, que donde el Estado menos llega, hay mayor organización y gestión del agua comunitaria, por ejemplo, porque son las comunidades que se encargan de hacer su toma de agua, son las comunidades las que limpian su toma de agua, ¿cierto? Donde yo tengo menos intervención del Estado, donde el Estado no llega, tengo más hablantes de mapuzungún, tengo más menocos cuidados, tengo una serie de otras cosas que son elocuentes solamente en la cuenca del río Valdivia, en la que yo les estoy conversando, que por lo demás no se llama río Valdivia, estamos aquí en Ainileu, las comunidades que aquí habitaban eran los leufuches, la gente del río, ¿cierto? No veo posibilidad para que recuperemos los guampos. El primer mapa holandés de 1614 muestra guampos alrededor del río. Hoy día tenemos catamaranes, tenemos otros botes. Yo me imagino que sería del gremio de los boteros si les dijéramos que vamos a cambiar todos esos barcos porque ahora queremos andar en guampos, ¿cierto? Que queremos recuperar ese ejercicio. Entonces, bueno, pienso que tenemos desafíos importantes, pero también tenemos comunidades, como ustedes lo dijeron, que están defendiendo los territorios y que yo creo que nosotros podemos siempre acoplarnos a esos lugares, poder contribuir. De hecho, yo ayer siempre lo digo, porque ayer nomás estaba de nuevo en la comunidad, en la última comunidad mapuche huilliche de la Isla Teja, ¿cierto? En la comunidad Coliñir, que está aquí, y fui a hablar con los peños para contarles que iba a estar hoy día acá, y ahí también una experiencia pequeñita en el centro de la Isla Teja, no tienen agua, no tienen luz porque no llega, y la gestión que han hecho es una gestión local de ellos, ¿cierto? Sin la presencia del Estado muchas veces en esas cosas. Entonces pienso que hay posibilidades también en esa gestión, ¿cierto?, que vienen, o en esa experiencia y aprendizaje que tienen también las propias comunidades en ese resguardo de las aguas, de la naturaleza, y nosotros podemos, además de aprender mucho, colaborar mucho. En esta pasada del proyecto tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia de estas 4 comunas en las cuales trabajamos, y en varias, de todas maneras, el capitalismo avanza y va avanzando también el cansancio y la desesperanza, así como también va avanzando la disputa por el agua particularmente y los territorios especialmente. Hoy día, en comunas como Lago Ranco, en comunas como Panguipulli, se dijo con fuerza al alero de estos diálogos de que hay una batalla muy importante en términos del uso de la tierra. Y
capacidad que están teniendo, ¿cierto? Personas con gran poder adquisitivo de adquirir paños para uso recreativo, poniendo, ¿cierto?, en riesgo la capacidad que puedan tener hoy día las comunidades para justamente llevar adelante la posibilidad de tener agua para consumo humano, sobrevivencia humana. No sé qué más, por favor. Mira, yo quería hacer un comentario. Mira, solamente hacer un agregado a un poco a lo que planteó Juan Pablo y ahora lo que planteó también Cristian. Que hay un problema, digamos, que es importante visualizar. De alguna manera, cuando nos referimos a un fenómeno como Ciudad de México, yo no voy a olvidar nunca que después de años trabajando con un grupo de urbanistas españoles en un congreso que hicieron aquí en La Serena, uno de ellos, Mariano, se me olvidó el nombre, Mariano Vázquez, dijo, el problema ambiental es la ciudad. El problema ambiental es la ciudad, dejémonos de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Sin embargo, entonces yo me quedé un poco pegado en eso. Incluso me planteé en un momento un proyecto de tesis doctoral vinculado con eso, con la transformación de lo que sería, digamos, de alguna manera del ciudadano en un urbanita. ¿Ya? El ciudadano, por así decirlo, algo que acompaña la historia humana, ¿vale? Es decir, los espacios, el ágora, la plaza, donde de alguna manera surgió la democracia, donde de alguna manera fuimos capaces de reconocernos, digamos, y desaparecieron de alguna manera lo que eran, por así decirlo, las adhesiones tribales, que son propias de otro momento de la humanidad, y entonces fuimos intentando construir esta suerte como de espacio común, ¿no es cierto? Con toda la institucionalidad que ¿cuál es el problema que estoy viendo ahora? El problema entonces es que el modelo en el cual estamos instalados de crecimiento, desarrollo, no sé cómo llamarlo, más bien de suicidio, en el fondo estamos traspasando, digamos, de alguna manera, las características del urbanita, ¿vale? Es decir, ese personaje en el cual hacías tu referencia, que no se conecta con nadie, nadie sabe quién vive en el departamento al lado. Desaparecieron las celebraciones comunes, etc. Nos perturba mucho que los venezolanos han llegado incluso con su propia cultura de hacer fiestas, digamos, más ruidosas. O sea, claro, porque en definitiva nosotros nos metimos para él. Pero el problema ¿cuál es? Pues el siguiente, que en el fondo, hoy por hoy, se está transformando el espacio rural, o sea, la ruralidad chilena. Porque lo que estaban diciendo, o sea, que lo que la compra de terrenos para qué, para parcelas de grado, para segunda vivienda, etc. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, que esa gente llega con la cultura del urbanita, no del ciudadano. Justamente. ¿Ya? Entonces, en definitiva, cada cual construye su propio espacio. En vez de tener, por así decirlo, una piscina común, entonces tienen cada uno su piscina. ¿Ya? Entonces, claro, es obvio. A lo mejor tendríamos para que pudieran tener, digamos, piscina común si que habitaran 100 familias. ¿Ya? Y probablemente los costos en términos energéticos y los costos para planeta serían muy inferiores. Así cada cual, digamos, cada una de sus familias tiene sus propios metros cuadrados de césped que tienen que regar, o sus 1000 metros cuadrados, dependiendo del billete que tengan en el bolsillo. Relato de Lago Ranco, en esta pasada de diálogos. Había un caballero que tenía una pyme de turismo y había arrendado una cabaña a personas que venían de Santiago. Pasó media hora, una hora, y el tipo que arrendó la cabaña lo llama por teléfono indignado porque se le había agotado el agua. No tenía agua para poder bañarse. Asunto que va a atender a su cliente, ¿cierto? Y lo primero que ve llegando a la camioneta, limpia, con un charco de agua al lado, así impoluta la camioneta. Se había gastado todo el agua que tenía para el día lavando su camioneta. O sea, eso es no entender, ¿cierto?, las urgencias o al menos las alternativas de recursos con los cuales cuentas, ¿cierto?, viviendo justamente, llevando una cultura de urbanita. Sí, por favor, Manuel. Sí, no, mira, yo aparte de tener el privilegio de trabajar con el gobernador, soy miembro fundador del CEA, el Centro de Estudios Agrarios Ambientales. Y justamente vamos a cumplir 40 años ahora, que justamente fue en septiembre del 86, y donde estuvimos con Magnif por las circunstancias y lo llevamos a ese seminario y presentó su libro de desarrollo a escala humana. Pero resulta que ese seminario, que fue ahí, la sala que está un poquito más allá nomás, estaba repleta de, estamos hablando en dictadura, ¿no?, de 2 días, repleta de estudiantes y gente que no podía entrar a la Universidad
Carlos Fuchs, un montón de otros, gente que trabajaba en la ONG, energía, etc. Pero sí había entrado Magnif, invitado por Carlos Andes. Y como él era profe del Magíster en Solidaridad que yo estaba haciendo, hice contacto y llevamos a Magnif y entregó su libro gratis ahí. Pero ¿sabes cómo se llamaba el seminario? Se llamaba Desarrollo Rural a Escala Humana. Desarrollo Rural, y había una pregunta. ¿Es una alternativa de desarrollo sustentable? Esa era la pregunta. Entonces, imagínate, hace 40 años atrás ya se estaba viendo este tema de la... vino gente de Francia, el Boris Falá y otras personas, que en Europa ya se estaba viendo un poco esto. En esos tiempos ya se estaba hablando, se discutía si era desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? Estaban en esa discusión. Entonces, yo creo, bueno, y haciéndome cargo un poco de las dos provocaciones que ustedes nos han hecho acá, tanto a nivel planetario como a nivel de acá de Chile, también provoca mucha frustración, mucho dolor. Y justamente venimos con el gobernador de algo del agua también, pero aquí ustedes no lo han dicho, del mar. El mar, donde la gente, las queches fundamentalmente, tienen una relación más allá de lo material, espiritual, con el mar. Y como dijo un dirigente hace poco, lo más probable es que en unos 20 años más se tenga que hacer una reforma agraria del mar. Porque las leyes que están hoy día, que lamentablemente, y lo acabamos de ver ahora, no hay diálogo. Se aprobó, pero con una forma, no sé, tú lo puedes explicar mejor que yo, que provoca mucho dolor a la gente. Yo creo que por respeto a él, porque realmente lo valoran, no quedó de nuevo la escoba como quedó el otro día. Porque hay un dolor. Porque están defendiendo lo que ustedes estaban diciendo en el mar, no como un recurso económico solamente. Y lamentablemente hay funcionarios que hacen pelear a los pescadores que muchos pescadores también son mapuches, con leyes que pueden tener dificultades, todo lo que quiera, pero con el diálogo se puede hacer, pero impiden hacer el diálogo. Y la gente se da cuenta. Entonces hay mucho, eso de acá local. Yo la única cosa, en vez de suicidarme, es trabajar en forma, todo lo que podamos, digamos, a nivel local, y en la esperanza también del pueblo originario. Yo creo mucho en el tema maya, la filosofía maya, que estos son ciclos, algunos mucho más largos, y estamos viendo una etapa que, si lo conecto con el tema planetario, como dicen algunos analistas, escuchaba ayer a Tesoro, este es el fin de una decadencia de un imperio. El imperio norteamericano está en la etapa final, y todos los imperios de la etapa final es la guerra. En ese estado. Esa es nuestra realidad planetaria. Así que afirmémoslo, hagamos todo lo que podamos para no suicidarnos. No, la ventaja que nosotros hasta el momento tenemos es estar en el último rincón del mundo, el culo del mundo, digamos, por decirlo, digo, una ventaja. Pero el problema también, la otra ventaja sería no tener prácticamente, por así decirlo, no ser un riesgo nuclear. Porque el problema va a ser eso. O sea, yo creo que nosotros estamos posiblemente en los lugares del planeta, digamos, donde no hay riesgo nuclear hasta ahora. Ahora, lo que pasa es que nuestro vecino, el gobernante del país vecino, parece que a toda costa quiere, digamos, meternos en el problema. No, y el problema es que tenemos mucha agua. Sí, ese no es el problema. Bueno, Colombia también tiene bastante agua, y lo que ha venido haciendo, por ejemplo, con un río como el río Valdivia, en Cali, el río Cali, por ejemplo, el río Cauca, y todo el valle del río Cauca, que desde los años 60, 70, lo único que hay alrededor es caña de azúcar y producción de caña de azúcar. Hoy día lo que están haciendo es denominar al río como sujeto de derecho. Entonces aquí el gobernador puede hacer una
un acto, ¿cierto?, importante para que lo recordemos todos en el futuro también. La cuenca del río Valdivia como sujeto de derecho y hacer un ejercicio conjunto, claro, juntamente con la comunidad y convocar y hacer algo que sea un precedente desde la región de los ríos, que como Alejandra decía es una región que tiene el tema ambiental y un movimiento ambiental bastante fuerte, entonces una cosa importante y que nosotros le podemos ayudar en eso, gobernador, como fundación. Sí, en ese sentido, justamente, lo que vemos acá es un potencial importante. Nosotros, a partir de este proyecto y las distintas otras iniciativas que como fundación venimos desarrollando, vemos acá en la región y aparecen desde las distintas comunas, ¿cierto?, esa impronta de poder justamente poner al servicio las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, no sé, como distintos tipos de asociaciones ambientales, ponerse al servicio del trabajo del cuidado del medio ambiente, entendiendo justamente que el cuidado del medio ambiente tiene que ver con el cuidado de nosotros, ¿cierto? Y ahí en ese sentido, claro, la invitación es a la política, ¿cierto? La política que nos permite también poder tomar decisiones y llevar adelante, hacer posible también de que ese tipo de iniciativas, de ese tipo de instancias que son territoriales, puedan tener también una solidificación en términos de aparatos jurídicos que le permitan poder seguir desarrollando esa acción política comunitaria. En ese sentido, gobernador, para poder también traerlo aquí al ruedo, aquí todos dialogamos. Muy bien. Para que se tire a la piscina. Y también le pasamos la palabra al gobernador y también estamos hegemonizando mucho la palabra masculina igual. Sí, También decirlo. Pero en ese sentido, gobernador, ¿cómo ve usted ese proceso regional hoy día en términos de las acciones por el medio ambiente, particularmente el río San Pedro, por ejemplo, que tengo entendido que estuvo hace poco en una visita en el río mismo? Sí, pues. Remando en el río mismo. ¿Cierto? ¿Cómo ve usted? ¿Cuáles son las potencialidades que ve desde la política hoy día también? No me sacaba los zapatos. No obligación, pero un gusto sí. Pero Un gusto. es recomendable. Sí, estoy sensible. Primero, agradecerles la invitación, un gusto de poder saludarles, tener este privilegio de una conversación abierta, una conversación honesta, necesaria. Además creo y pensaba que nosotros los que estamos acá, que tenemos una suerte de filosofía de vida, de una manera que es necesaria hoy día, además fomentarla, debe replicarse. Estas conversaciones, como se ha llamado acá, provocaciones, colocar temas, creo que es lo más necesario hoy día para contener, cuando uno piensa y prende la televisión, justamente los grados de frustración, de impotencia, son enormes. Es decir, claramente estamos en una suerte de tragedia mundial y uno siente que no hay límites hoy día desde el imperio. Y lógicamente tenemos una humanidad, tenemos una expresión en Chile, en todo el territorio, lamentablemente, también de una suerte de individualismo con muchos valores más de derecha, que nos obliga a repensar también la práctica política. Y yo creo que va a hacer mi análisis un poco de allí, que ha sido siempre complejo. Y digo filosofía de vida y la práctica política porque en el fondo yo siempre provoco respecto al uso del poder, porque en general la práctica política busca claramente tener más poder. Y a mí me parece que esa es una también tragedia humana, es parte de los problemas que tenemos. Y lo vemos todos los días, nuestros parlamentarios, la gente que tiene cargo, la gente que ya sea que ha sido designado o ha ganado por votación popular y cambia su conducta, o siempre fue así, no lo sé, pero claramente
provocan una incomprensión de las tareas esenciales de la humanidad y del ser humano. Entonces, yo valoro esta conversación, si bien tiene un tema central que es el tema de agua, pero tiene que ver en el fondo con el comportamiento nuestro individual para enfrentar las tareas del mundo, las tareas más sencillas de nuestras propias comunidades. Así que debe replicarse, estas conversaciones deben replicarse. Hay problemas con nuestras militancias, hay problemas con nuestras capacidades para enfrentar temas comunes, conversar sobre temas comunes. Tenemos una crisis también allí que felizmente en este espacio da sentido a las cosas que tenemos que hacer. Así que quiero valorar esto primero. Respecto al tema agua, a lo mejor está poco visibilizado, pero nosotros creamos una mesa del agua, que fue de las primeras cosas que hicimos. Yo vengo de una comuna que es la comuna de Lanco, ahí fui alcalde, y una de las cosas que hicimos fue, que fue bien inédito, pues no fue una cosa inventada por nosotros, sino por un funcionario de INDAP, gestión de derechos de agua. Y empezamos como municipalidad a gestionar derechos de agua. Y ya a los 5 o 6 años teníamos sobre 50 derechos de agua en distintos puntos. Hoy día la sufre el alcalde Juan Rocha, porque en la modificación de la ley de derechos de agua no se castiga, digamos, al que no usa el agua y tiene derecho sobre 50 litros por segundo. Y ese municipio en 3 puntos tiene 50 litros por segundo. Y la ley no hizo excepción, ni para comunidades mapuche, ni para municipios. Estableció como que fuera la Endesa, la municipalidad, y hoy día tiene multas impagables la municipalidad de Lanco por no ocupar esos 50 litros por segundo porque no ha tenido asociado proyectos. Pero dentro de lo positivo, permitió que posteriormente esos derechos se fueran entregando a comunidades. Fue líder en proyectos de riego, en proyectos también de consumo de agua, porque particularmente la comuna de Lanco tiene 2 cordones de cerros cordilleranos y que tiene mucha agua gravitacional hacia el río que va por su guatita, el río Leufucade, que es el río propio de la comuna, que nace cerca de Meleuquén y entrega las aguas al río Cruce en la misma ciudad de Lanco. Esa experiencia de alguna manera ha estado en la mesa del agua, y en la mesa del agua se ha ido produciendo un fenómeno muy interesante de una autoconvocatoria en que partimos con los APR y hoy día está todo el mundo pidiendo espacio en esa mesa, así que está muy legitimada. Pero esa mesa del agua fue tomando otras variantes respecto a conservación, respecto a bosques nativos, respecto a soluciones basadas en la naturaleza, respecto a crear un fondo que nos permita, cobrar por derechos ambientales. Estamos trabajando, ya hay un consorcio con instituciones de carácter internacional y nacionales que está tomando cuerpo, y es muy probable que en unos 3 o 4 meses más tengamos ese fondo, un poco con la experiencia de Costa Rica, que la hemos ido siguiendo, o algunas experiencias en México que también son importantes en ese plan. Culturalmente no estamos preparados para aquello, porque Costa Rica lo empleó desde el principio. Y acá tenemos un problema cultural respecto al pago del agua, especialmente en la parte de ruralidad, en la cultura mapuche, tenemos algunas limitaciones. Pero hemos estado avanzando en aquello. Y hemos tomado experiencias que ya son conocidas, la experiencia Madwe, del APR de Madwe, que es una experiencia que
logramos sistematizarla y aplicarla, o pretendiendo aplicarla a todos aquellos APR que tienen agua gravitacional, no los que tengan con el objeto de proteger sus fuentes de agua. La experiencia de Magüel señala que tuvieron una crisis hace como 30 años atrás, en que de repente desaparece el agua porque estaban rodeados de bosque, eucalipto y pino y monocultivo, y lógicamente hizo un daño a la fuente de agua. Hoy día tienen suficiente agua, recuperaron el agua, ellos bautizaron ese proceso como renaturalización. Claro, reforestaron a media. ¿Sí? Ahí ese fenómeno es que, como hay semilla y tú lo cierras, nace el árbol, nace el guaye, nace la aquila, nace todo. Ese proceso de naturalización medido año a año mostró que el agua se fue recuperando. Y hoy día tienen tal cobertura de que no tienen problemas. Entonces se han hecho estudios, venimos justamente ayer estuve en Corral, en Chaihuín, donde está compraron ahí el predio, ¿cómo se llama? La TNC, que también lleva 20 años con académicos del Austral, midiendo también cómo recuperar. Ahí ustedes saben que hubo un desastre, botaron todo el bosque nativo, los olivillos de la costa, todo, y plantaron eucaliptos 4.000 hectáreas. 4.000. Entonces ese es un desastre, no hay como, nadie se interesa ni en botarlo. Pero ha permitido a la TNC empezar a financiar sistemas de ir cortando eucalipto, especialmente lo que son las cabezas de quebrada, de microcuenca, y empezar a plantar nativos. Así que también hay una experiencia de 20 años, y eso está en Liquiñe, en el caso de Panguipulli, está en Blanco, está en Payaco, hay mesas público-privadas que se han ido instalando, haciendo también política con la empresa forestal, porque la empresa forestal, con su agresividad, que la tuvo todos estos años y ha ido cambiando solamente en los últimos 10 por una presión de carácter internacional, se ha abierto también a incorporarse a algunas tareas concretas en los lugares donde está conviviendo con la comunidad, y esa comunidad necesita el agua de consumo. También ha tenido buenos resultados. Es decir, se ha botado eucalipto, se ha plantado en los nacientes de microcuenca eucalipto, que es nativo. Entonces, yo creo que el defecto que se va produciendo en estas mesas, y creo que uno que tiene que estar atento por la experiencia que ustedes están mostrando de la responsabilidad de la comunidad, es que se empiezan a institucionalizar todo. Y ahí, claro, la institucionalidad permite tener políticas públicas, es cierto, pero igual garantizas tú los sistemas. Nuestra tarea desde el inicio era fortalecer los APR. Los APR con el objeto que se transformen en una organización de carácter regional, felizmente se formaron, y que tengan la capacidad de la negociación de esa política pública con el gobierno central, a nivel nacional, o con los gobiernos regionales, las autoridades regionales. Ha costado ese tránsito, porque estos liderazgos a veces no ven, digamos, la necesidad también de tener capacidades de poder. Y nosotros le decíamos, mira, ustedes tienen que llegar a tener los laboratorios. Debe haber una organización, una PR regional que tenga el laboratorio para análisis de agua. Usted tiene que entregar los servicios y no depender de la sanitaria, o no depender de un laboratorio de la universidad o de otra institución. Entonces,
ese camino ha sido un camino un poco más lento de lo que pensábamos originalmente, porque no tiene que ver con ellos, sino que tienen que ver con las dificultades que el propio Estado de Chile tiene, y especialmente con los gobiernos regionales, que le ha colocado tanta limitación del uso de sus recursos, tanto tutelaje, que ha sido imposible a veces bajar recursos como ese tipo de programas. No hay forma, la Contraloría los rechaza. No son, tendría que pasar por concursos, pero también un concurso de carácter limitado, con ciertos techos de... Entonces, estamos en un proceso que se necesita comunidad, eso sí. Se necesita mucha crítica, se necesita espacios de conversación permanente. Me extendí demasiado, pero lo que quiero decir en resumen es de que esta región, por historia, tiene todas las condiciones de ser modelo en varios planos, y especialmente en el plano ambiental. Nosotros fuimos la primera región que tiene el plan de cambio climático, que hoy día están en cada una de las comunas, estamos revisando, pero la mayor dificultad, y ustedes van a estar conmigo, es que no hay capacidad de seguimiento en políticas públicas y hasta las políticas públicas nuestras. No tenemos musculatura para llevar ese recurso para hacer los seguimientos. Y si tú no haces seguimiento, las políticas públicas, si no las adecuas, si no estás atento a los cambios, indudablemente que al final marcas inercia. Y eso es lo que es siempre la amenaza. Sí, hay una potencialidad, gobernador, efectivamente. Yo creo que la región de Los Ríos puede perfectamente liderar esos procesos a nivel nacional. Hoy día se va a requerir mucha más musculatura también. Y ahí va a haber una atención importante para regiones de una postura, de un color político distinto al nivel central, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cierto?, la invitación sin duda es que a mirar a las distintas organizaciones que están hoy día trabajando en la región de Los Ríos, ¿cierto? Y desde ahí poder tener esa musculatura. En términos de seguimiento, por ejemplo, el mismo seguimiento de las propias comunidades es una muy buena experiencia también que se ha tenido. Sí. Permíteme, Sí, por favor. Mira, yo, Luis, escuchándote, yo creo que, mira, a lo mejor una buena estrategia desde el punto de vista, estoy pensando en términos del contexto incluso sociopolítico que vivimos, sería hacer un esfuerzo público-privado, mundo de la sociedad civil, para tratar de transformar, digamos, la región de Los Ríos en, digamos, los ríos de la región de Los Ríos en sujetos de derecho. O sea, eso ya ha sido en Ecuador con el Vilcabamba, en el atrato en ¿cómo se llama?, en Colombia, el Wanganui en Nueva Zelanda, el TINS en España. O sea, en el fondo, de manera que no nos pueden calificar de excéntricos ni de locos, que sería la cosa, digamos, porque ya hay experiencia acumulada. Al hacer eso, digamos, ya tenemos, por así decirlo, el dispositivo para poder, digamos, entonces, a partir de justamente del reconocimiento entonces del derecho, digamos, como sujeto de derecho, nosotros podemos invocar, digamos, mediante distintos instrumentos jurídicos, la posibilidad de poder entonces hacer que las políticas públicas sean acordes con esa condición. Y para eso entonces tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos podemos transformar entonces en lo que pretende, por así decirlo, que sea, Juan Carlos, ¿cómo se llama? Seríamos los ambientalistas radicales que le quitan el pan, digamos. El pan de la mesa, digamos. Yo nací en Coyico, en el sector de Coyico, a la altura del barrio, del hogar entre Tijuinco y Coyico. Mis padres vivían en una choza. Así mismo era el piso, y yo viví mis primeros años en Coyico, dueño de Adelina Coyico, de la Cuspan. Estuvimos viviendo muchos años. Mi papá se vino del terremoto, arrancando el terremoto del 60. Mi mamá era la guantuchefe, la que hacía los hierros medicinales. Mi papá era el lonco de la comunidad. Y arrancaron de allá y se vinieron acá a Coyico. Le dieron hospedaje, le dieron para que vivieran en ese tiempo del 60.
y aprendimos a querer mucho la naturaleza. Desde ese momento yo amo la tierra, la naturaleza, la ave, la cosmovisión, la soberanía con el río. Me casé con la naturaleza. Fue un momento que cuando yo asumí ser gestora de salud, me casé con la naturaleza y estuve 12 horas en el monte, me dejaron sola en el monte, donde tuve que dormir, estar alerta de cualquier cosa, pero no causó ningún peligro, nada. Y eso era antes, se hacía así las costumbres ancestrales. Bueno, asumidas cuentas, después nos tuvimos que volver a vivir porque el señor, el dueño del terreno, compró acá en Avenida España, el aeropuerto de las Marías. Nos construyó otro, pero mi papá dijo que sea igual, lo mismo, que sea con piso, que no le vamos a colocar luz, le vamos a colocar agua. Mi papá dijo no, estamos acostumbrados a nuestro sistema, el pozo, a la vela, al mechero, y nos acostumbramos a pasar el puente, que es el Caucao ahora, antes era puente Bustones, que era un puente de madera viejo, que estaba roto en la mitad. Cruzábamos hacia acá, este sector lo recorríamos con mi papá, recorríamos todo este sector buscando la buena, buscando la medicina. Bueno, la medicina natural se saca lo justo, lo preciso, se pide permiso a la naturaleza y se lleva a las personas para sanación, pero sin intercambio, sin que haya dinero por medio. Y así debería ser. El dinero cambió mucho a las personas. Fue el tema del dinero. Antes se hacía el practico. Mi mamá no tenía algo, pero mi vecina tenía dulce y mi mamá tenía pan. Yo te damos con mermelada y tú tienes pan. Hagamos un intercambio. Pero llegó el momento que no sé en qué momento llegó el dinero que hizo cambiar el sistema. Empezó a evolucionar y empezó la gente a cambiar, empezó la gente a colocarse egoísta, pero ¿quién tenía más dinero para ver al vecino que tenía menos? Yo siempre he cuidado acá el río, siempre he estado alerta al río con mi compañero, que él viene de Antilhue, del campo de Antilhue, y entre los dos hemos hecho un trabajo de muchos años recorriendo el río, viendo cómo ensucia la gente. Ahora, sobre todo cuando llegan los turistas, están ensuciando el sistema, las playas. No hay playa, no tenemos playa. Acá en Valdivia había una playa muy linda que es la Ánima, pero no sé en qué momento creció la maleza, los vecinos descuidaron entraron maquinaria y sacaron todo lo que es arena. Drenaron todo, sacaron toda la arena y dejaron el espacio deshabitado. Era una playa que llegaban muchos turistas, demasiados turistas, gente que venía de lejos, llegaba acá a la playa Las Ánimas, pero se perdió lamentablemente porque el sistema fue más duro y dijo no, vamos a sacar arena y vamos a llevar la arena y la vamos a vender a otros sectores. Así que se fue perdiendo. Así que nosotros tenemos que empezar a eliminar igual a la costa. En la costa también tenemos el mismo problema. La gente que compra los terrenos, hace cierre y no deja entrar a nadie que pase a tomar a la orilla del mar, a tomar el sol, a las playas, todo cerrado, todo cercado. Algunas partes de la costa tenemos playas que es muy poquísima, son muy pocas playas, y el resto es todo privado. Se adueñaron del mar, colocaron cerco y no dejan pasar, no queda nadie puede pasar. Así que la gente
nos dice a nosotros, porque nosotros somos los que damos la cara como el día. Yo, por ejemplo, como Aguantuchefe acá, estoy trabajando por la comunidad Calpuyén, Carrillo Guala y Miñiz. Dijimos ya, vamos a empezar a salir. Y antes andaban todos escondidos, todos andaban escondidos. No tenemos que esconderlo. Nosotros estamos defendiendo la naturaleza, defendiendo el río, la agua. Tenemos que darnos a conocer, darnos a civilizar, a visibilizarnos como pueblo, no a escondernos. Así decidimos empezar a salir a las calles y la gente lo tomamos. Pensamos que iba a haber rechazo acá en Valdivia, pero no, nada, o sea, muy bien. Mucha gente lo llama, lo dice, sabe que tiene problemas, que la gente se pone a tomar aquí, que el río tiran basura, que si ustedes pueden ayudarnos en esto. Y estamos para cooperar, estamos para cooperar en lo que se viene. Nosotros conversamos con nuestros ñem, nuestros antepasados, y nuestros ñem nos están avisando que vienen momentos oscuros, vienen momentos de crisis, de oscuridad, y que nosotros tenemos que estar alerta a cambiar nuestro sistema de vida, a nuevamente usar la vela, a nuevamente a buscar agua de alguna forma, y va a llegar ese momento que no está muy lejano. Así que eso peleé, comé, y bueno. No sé si alguien más gusta de poder comentar alguna reflexión. Entonces, le devolvemos la palabra a nuestros detonadores, a nuestra detonadora. La pandemia, algo pasó como que se anduvo apagando este país. Y entonces están construyendo una cuarta central hidroeléctrica, una empresa china. Yo lo que veo detrás de toda la cuestión de Trump, perdón, una digresión, la pugna de verdad que está ocurriendo en Estados Unidos, esa es la realidad, en fondo. Ya, y esta es una empresa china, la autorización de este gobierno, y ya se está anunciando una quinta, que se llama San Carlos. Esta que está ocurriendo se llama Rucaldo. Pero lo que quería decir después de esa campaña que duró como para nosotros como 12 años de nuestras vidas, de muchas personas, tratando de defender el río Biobío por su riqueza ecológica, que es un ecotono, era uno de los ecosistemas más ricos ecológicamente de todo Chile, más que la Patagonia incluso, porque tiene un clima más benigno. El río es un corredor ecológico de 380 kilómetros de largo que conecta ecosistemas de tipo pampeano patagónico con las costas del Océano Pacífico, de lo más rico que había. Y fíjense, sin embargo, la octava región, o región del Biobío, probablemente la región más rica en bienes naturales, por eso, de todo Chile. Y esa ha sido su maldición, de alguna manera. Hoy día están cerca del 50% de las plantaciones de pino y eucalipto en esa región. Cuando ustedes van de la ruta 5 hacia Concepción, ¿qué es lo que ven? Si es dantesco, ya está en la cárcava, porque plantas pino, eucalipto, 15 años las está la raza, otra generación, otros 15 años, otra está la raza, y al final no queda nada, quedan las cárcavas, los huesos de la tierra, ya no hay materia orgánica, ya no hay nada. Bueno, pero con esa campaña logramos conquitarle la licencia social a las grandes represas del país. Y por 10 años después de eso, no se construyeron más represas, grandes centrales hidroeléctricas con represas. Pero sin embargo el sistema vuelve con una venganza, como dicen los gringos, con Hidroaicén. En el corazón de la Patagonia chilena, 5 centrales hidroeléctricas en balsa. Y con lo que aprendimos, lo bueno y lo malo, porque nos pasaron muchas cosas terribles también en la campaña de defensa del Biobío, y el sistema nos hizo una cruz. Yo soy persona non grata para todos los medios, los diarios, los canales. Yo soy una persona así, borrada. Juan Pablo Rego, radical, una acción terrible. Yo soy pacifista. Frei Ruiz Tagle dijo que yo era un talibán del medio ambiente. Nosotros nunca hemos tirado una piedra ni quemado un neumático.
tampoco lo condeno en forma absoluta, pero cada uno sabrá. Nosotros no. Y han dicho que somos ecoterroristas. Somos, por convicción y doctrina, somos pacifistas. Pero el punto es, Hidroaicén logramos eliminarlo de la faz de la Tierra. Que incluía una línea de transmisión de 2.000 kilómetros de largo, desde Cochrane, en la región de Aysén, hasta Santiago. Porque ¿dónde está el consumo? Está en la región metropolitana y la minería al norte. ¿Se fijan? Entonces salvamos al país de una locura, o sea, mucho orgullo, se fijan. Y en base, en gran medida, a lo que hemos aprendido, y de hecho, debo decirlo, Manfred McSniff y Antonio Sepaúl participaron de ambas campañas. En la del Biobío ya estaba Sepaúl ahí poniendo la cara, para que ustedes sepan, hemos sido aliados. Y con Manfred hace mucho tiempo, mucha onda también. Entonces lo que quiero decir, fíjense, es que hemos hecho mucho trabajo como educación pública y hemos tratado de que se valoren los pueblos originarios. En el Alto Biobío el gran tema era la biodiversidad y el otro tema era la comunidad en Pehuenche. Curiosamente, en el caso de Patagonia no había comunidades indígenas involucradas. Y esto es bien notable, y quiero decírselo, que en el caso de Hidroaicén, las 5 centrales iban a inundar solo 13 familias. 13 familias. O sea, muy poca gente. Hablando de China, usted sabe, con 3 gargantas, ustedes saben, relocalizó a 2 millones de personas. Personas que le llegaba una carta, usted tiene que irse para allá, y en China no se puede decir nada. No hay derecho a pataleo. Imagínense, y aquí logramos parar un complejo hidroeléctrico que sacaba de sus lugares, de sus hogares, a solo, mucho, digamos, pero solo 13 familias. Entonces se usó también el argumento, en el caso de Patagonia sin represas, de la defensa de la belleza, que lo encuentro muy bonito. Ese fue Douglas Tompkins, en gran medida. Y en muchas ocasiones antes nos habían dicho, cuando defendíamos la belleza del Biobío, nos decían, estos niñitos tienen problemas emocionales. Porque decíamos que lindo el Biobío, que lindo son los paisajes, y eso se va a destruir. Estos niños tienen problemas emocionales. Pero lo que quería decirles es eso, si fijan que hemos tratado de actividad, lo hemos hecho. Con Patagonia sin represas llegamos a hacer 80 organizaciones. De Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Italia, extraordinarios, italianos y españoles defendiendo la Patagonia en Chile a 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, esas son lecciones muy bellas, muy cototas. Y por eso mismo yo decía, hemos hecho estudios de 3 cuencas hidrológicas, están en nuestra página web. Hemos escrito un librito que se llama La Teoría del Capitalismo hace tiempo ya. Hemos escrito un librito, Biosfera Somos Agua, lo que tú decías, tratando de hacerle sentir y entender a la gente que somos seres de agua, parte de una biosfera de agua. Qué raro tener que enseñarle eso a la gente, tratar de hacerle entender. Es súper curioso. O sea, hemos hecho un esfuerzo de activismo combinado con educación ambiental. Porque vuelvo a decir lo que dije al principio, yo creo que la cuestión está aquí. O sea, el problema es la educación y la deseducación y la cultura y la incultura. Y ahí vuelvo al tema de la ecopatía y las ciudades y todo eso. Entonces, hemos sido muy propositivos. Uno de los objetivos de la campaña Patagonia sin represas, uno era salvar la Patagonia. ¿Cuál era la otra? Cambiar o que Chile tuviera por primera vez una política energética. No la tenía. Era la política del laissez-faire, las hidroeléctricas y las termoeléctricas, porque era lo más barato. Cuando usted no considera las externalidades y el carbón es barato y la cuestión se fija. Entonces, hemos hecho aportes muy grandes a lo largo de toda esta carrera. Por eso a mí me frustra que no estemos mejor. Ese es el punto que traté de plantear al comienzo. Y ojo con esta conversación sobre la ruralidad y la cosa local y todo. 40% de la población de Chile está en la región metropolitana. Y si ustedes tiran un cuadrante desde San Felipe de los Andes a Curicó, es el 60% de la población de Chile. Entonces hay un centralismo y en el mundo entero la gente se está yendo. En China se hizo de adrede. China se desruralizó y se mecanizó la agricultura para que la gente se fuera a las ciudades. Al final, las ciudades son una estructura de poder, es una estructura de dominación, donde nos transformamos en esclavos del sistema. Y que la plata y la plata y la plata y la cuestión. Entonces, ojo, necesitamos que la gente pueda volver a las regiones, que pueda volver a la ruralidad. Es algo súper importante. Tampoco se dice como que lo bueno es vivir en la ciudad, porque aparentemente están las universidades, están los hospitales, ahí está todo.
Entonces, esto es muy macro, tiene que ver, tú lo mencionaste, no hay ordenamiento territorial hoy día en Chile, realmente hay cositas, pero no hay un ordenamiento del territorio como todo, no lo hay. Chile, esta es la población, ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo nos distribuimos? ¿Cómo nos ordenamos? Eso no está. No hay un plan maestro de ordenamiento territorial. Así es. Y está entregado el territorio al mercado. Yo lo decía, a la mega minería, a la pesca industrial, a las plantaciones y la industria salmonera. Y que ahora todo eso está en la gloria. Por este gobierno que viene ahora, es la gloria de la minería, la gloria de la pesca industrial, la gloria de las plantaciones y la gloria de la industria salmonera. En eso estamos en este momento. Entonces lo que tenemos delante es un desafío fenomenal. Y tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos de, como digo, activismo y de educación, en otras palabras, de educación ambiental popular, no sé cómo llamar, pero un cambio de paradigma, un cambio de cultura. Que entendamos lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que no lo saben. Que somos bacterianos, que estamos hechos de agua, y el sistema es solar, que los organismos fotosintéticos son los héroes de la biosfera, el fotoplancton y las plantas no lo saben. La gente no lo sabe, si no actuaría de una manera cara a cara y desde esa honestidad también transformar a partir del vínculo. Somos el resultado de un conjunto de interrelaciones infinitas de las cuales ni siquiera nos alcanzamos a dar cuenta. Sin duda que sí. El lago Ranco, el modelo de llegar, comprar y exigir está colonizando nuestro territorio. Llega gente nueva que ve el agua como un servicio a su medida, no como un bien común que se construye en comunidad. En la unión hay que pasar de la catarsis a la acción. Basta de diagnósticos y mesas que no llevan a nada. La verdadera terapia es construir, aunque sea un humedal pequeño, y demostrar que otro manejo del agua es posible. En Panguipulli, el problema del agua no es solo técnico, es de justicia socioambiental. Se trata de cómo se distribuye, quién la controla y qué modelo de gestión privilegiamos. En Valdivia, somos el río, somos la montaña. Lo mínimo que podemos hacer frente a eso es mantener la esperanza y actuar desde ella. Estos relatos surgen de cada una de las comunas donde anduvimos con este proyecto. Diálogos descalzos, el cambio climático y el problema del desarrollo en las cuencas del río Valdivia y del río Bueno fue un ejercicio que nos permitió poder hacer una primera iteración en 4 comunas de la región de Los Ríos. Con todo esto que ha emergido aquí. Agradecemos profundamente al equipo de la Fundación, en pleno, Rodrigo, Evelyn, Eduardo, Cristian. Agradecemos profundamente también el vínculo con la cocinerita, con Karen que está adentro, que nos acompañó en varios de los diálogos también dando vueltas. Agradecemos profundamente a cada una de las personas que participaron en estos 5 diálogos de este proyecto. Agradecemos profundamente también a Camilo, nuestro diseñador, parte del equipo también. Agradecemos profundamente, sin duda, el financiamiento del gobierno regional y esperamos que nos quedan 8 comunas más. Pero sin duda agradecemos profundamente este ejercicio de poner en el centro a la vida, que nos hemos dado la oportunidad, al menos un rato, de hacerlo en este momento. Así que... ¿Quedó algo instalado en la comuna? ¿Perdón? ¿Quedó algo instalado en esta... A partir del ejercicio de los diálogos, la idea es poder fortalecer estas redes a escala humana que permitan poder llevar adelante las iniciativas en torno a este tipo de... y apoyar justamente la mesa, que efectivamente la reconocimos también dando vuelta. Frente a eso, nos gustaría poder hacer simbólicamente una entrega de este manual, que es el resultado de nuestro proyecto. Por doble partida. Gobernador, por favor. Te agradece. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ponerlo. Y con esta actividad entonces queremos dar también cierre a este proyecto y agradecerles profundamente poder haber asistido el día de hoy.
Muchas gracias. Y Gracias a ti. Invitarles a un claro, un sí. cafecito, Pero algo. sin antes, por favor, nos sacamos una foto todos juntos y pasamos Eso, adelante. ¿Puedo hacer una fotografía como para terminar el Por Ya, favor, ya. maravilloso. Se puede grabar. Tenemos un librito para cada uno también. Bien, final, ¿Se puede grabar? Sí, sí. Eso. Ya. Lee lo que esté acá con nosotros. La idea es darle gracias a la tierra. Queremos darle gracias a la tierra, a nuestra Ñuque Mapu, a nuestro Mapu, nuestro ancestro, nuestro ñeco, nuestras autoridades, a todo el grupo, darle las gracias porque tenemos que estar unidos. En este momento, de ahora en adelante, tenemos que estar en unión y convocar, siempre estar convocando, hacer conversatorio de la tierra, hacer conciencia, hacer escuchar a las personas, y le damos gracias al Chao Chichén. Yo tengo conexión con los Hades y le voy a dar las gracias al entorno natural que hermoso que tenemos, que aquí en la universidad se nos da el espacio para interactuar con todo lo que es la naturaleza. Shen, Inyun, Yuen, Legai, Menun, Reku, Yiken, Pelei, Humei, Gracias. Lo que hice con el poquito es para que los pajaritos escuchen acá, que están asustados porque ellos están acostumbrados a estar aquí, porque yo recorro todos estos lugares, entonces están acostumbrados las aves, los pajaritos migratorios que andan por aquí, entonces le damos la seguridad que ellos van a estar bien. Gracias. Bien, les invitamos a compartir entonces un poquito, por favor, adelante.